buenas tardes. Estamos con la productora Blanca Luna Villalobos, quien nos permitió hacerle una entrevista sobre pues, su empresa. Y pues le queríamos preguntar, señorita, ¿cómo fue que inició su empresa? A ver, pero ¿a qué te refieres en cómo inicié? Sí, como la idea. ¿Cómo se dio la idea? ¿Cuál fue la idea o si ya fue un trabajo familiar o usted comenzó? No, mira, realmente todo fue una corazonada. O sea, yo venía de haber vivido una situación muy difícil y todo fue una corazonada y fue con una fruta totalmente extemporánea. Yo la verdad es que ni siquiera jamás había pensado meterme en algo de alimentos, o sea, mi rubro era la importación de artículos para bebés. Oh. Entonces, bueno, fue una corazonada y pues de ahí pues pese a los obstáculos que en ese momento se me presentaban, a nuestro asesor administrativo, a gente que estaba aquí de administración trabajando, o sea, pues yo decidí seguir lo que mi corazón me dictaba, pues, ¿verdad? Y así fue como empecé. ¿Y cuál fue su motivación para empezar en esto? ¿Le gustaba? No, mira, bueno, siempre me ha gustado muchísimo lo de alimentos, siempre he sido pues, muy inquieta, o sea, no tener negocio, ¿no? Muy creativa. No sí, bueno, empresas de... sí, porque toda mi familia pues ha sido, pues toda mi familia siempre fue empresaria, desde mis tatarabuelos, mis bisabuelos, todo el mundo, entonces mi abuelo, mis abuelos, o sea, pues todo el mundo, por las dos partes. Y de hecho, pues pues hasta mi vida personal, o sea, colapsó, porque pues yo pues era imposible que yo parara, ¿verdad? Porque pues es algo que ya te gusta, que ya lo traes, o sea, entonces pues tú decides, ¿no? O sea, si ser tú mismo o no ser tú mismo, entonces pues no todo se puede, bueno, sí se puede tener todo en la vida, yo creo, ¿no? Pero sí tienes que tomar decisiones en base a lo que realmente es tu esencia. ¿Sí? Decisivas. ¿Mande? Decisiones decisivas, o sea, muy tajantes. Sí, muy tajantes. Ajá. Usted comentaba que comenzó con un producto, con un extemporáneo, sí. Esa palabra utilizó. ¿Qué producto fue? La mandarina. Ay, ajá. Sí, la mandarina fue y pues fue en el mes de mayo y bueno, la persona que estaba aquí yo le dije, ¿sabes qué? Iba a haber una expo regional en el tecnológico y le dije, voy a hacerlo de alimentos porque ya acababa de pasar cosas muy difíciles con mis negocios, o sea, no quiero pues comentarlo porque pues no es el tema, ¿no? Uh-huh. Entonces me dijo, pues la persona que estaba aquí, el licenciado, me dijo, ay, señora, ¿qué le pasa? Dice, pues si no va a ser así como que enchilame ¿verdad? Le dije, pues no importa, pero la voy a hacer, o sea, te pones a hacer los trípticos y haces esto y buscas esto y dice, no la va a alcanzar, le dije, dice, y además ¿de dónde va a sacar la fruta? Le dije, pues te vas a ir al mercado de abastos. Pero ¿cómo que? Dice, además yo nunca he ido, pues preguntas. Y llegas y ya, o sea, nos quedamos nosotros aquí, aprovechamos que no estaban los papás, trabajamos en la cocina de la casa. Y bueno, pues Juan sabía de cómo sanitizar los espacios, estaba muy bien preparado, gracias a Dios. Y pues trabajamos hasta como yo ya se llegó el día que se fue por la dichosa fruta, que bueno, yo le doy gracias a Dios. Y bueno, pues resulta que ya había rodeado él todas las manzanas del mercado de abastos y en el último local que le faltaba fue donde encontró la caja de mandarinas. Entonces pues ya llegó con ella y dice, ay, no sé cómo se venía atravesando el patio, ¿verdad? Y el licenciado Enrique, que en ese tiempo pues era pues venía con mayor frecuencia aquí a asesorarme, o sea, nos elaboró un plan de trabajo
Y bueno, pero él no quería porque yo de hecho iba a continuar con mis tiendas aquí porque yo ya tenía otros locales en León, ya, o sea, yo tenía otro proyecto, ¿no? O sea, y de algunas fábricas pues también nos pedían productos que ya estaba importando. Entonces me dijo, Blanca, ponte en paz, y dice, primero aterriza una cosa y luego otra. Dije, pues no le voy a hacer caso, ¿no? Entonces pues yo rompí consejos, rompí todo y bueno, pues yo seguí. Sí, nos fuimos a la EXPO y bueno, desde ahí empezamos a tener muchísimo éxito, pues, o sea, entonces, pues así fue como hicieron con el producto, ¿verdad? No, pues sí. Bueno, pues en la Expo diría que en la Expo fue como se le abrieron las puertas a este trabajo. Sí, bueno, yo pienso que lo que se abrió las puertas fue el producto. O sea, porque pues nadie nos favoreció con nada, ni nos patrocinó con nada. Realmente yo tuve gente que en ese momento, pues gracias a Dios, cooperó muy bien con nosotros, conmigo, con el proyecto, pues que se crea esa sinergia pues sí, de empatía, vamos, en cuanto a los objetivos, los propósitos. Trabajaron en equipo, sí, ¿no? Trabajamos en equipo. Un trabajo en equipo que se reflejó en el producto. Exactamente, entonces, pues ya de ahí, pues ya viendo el éxito, pues ya nos dijeron, ¿sabes qué? Pues nos vamos a la Expo México, ¿no? Pues como, espérate. Ahí sí no, porque pues hoy era tan solo una idea, o sea, ni siquiera pues era otra cosa, ¿no? Entonces, digo, pero bueno, aún así, pues nos fuimos y pues también allá inmediatamente nos fue muy bien, o sea, y pues así fue como iniciamos. No, qué bueno. También, bueno, cuando usted inició, hasta el momento de ahorita, ¿tiene algún socio o algo o es solamente usted? No, mira, están mis hijos, y bueno, yo por las situaciones que yo viví, que fue, pues haz de cuenta que están mis hijos en la sociedad, no tenemos socios externos, pues, o sea, está constituida la empresa como persona moral y todo, pero en sí pues es una empresa familiar, o sea, pero sí hemos sido muy bendecidos, pues por el gobierno, por todo, digo, creo mucho en Dios y bueno, yo siento que en todo este camino pues ha estado la mano de Dios con nosotros, pues, ¿verdad? O sea, entonces, están mis hijos, no tenemos socios externos. Nos gustaría saber si exportan su producto o nada más es lo venden Nacional. regionalmente. Mira, nosotros aquí en la región vendemos casi nada, porque como es un producto gourmet, la cultura de aquí es muy diferente, desgraciadamente. Entonces, más bien los comerciantes, por ejemplo, los dueños de negocios buscan cosas baratas, donde ellos le puedan ganar más. Nuestro producto está en un precio demasiado justo, pues la verdad, para la calidad que tiene el producto. Y pero ellos buscan cosas, o sea, no importa que sean dañinas o lo que tengan, ¿no? O sea, pero que ellos tengan una mayor ganancia, mayor utilidad. Y pues desafortunadamente la cultura de nuestra región, de nosotros, pues también decimos, ¿sabes qué? Pues aunque esté barato, o sea, es que no me va a quedar tanto y es que mejor es, o sea, todo el mundo ve eso. Entonces, las personas aquí ven las cosas como negocio, no como empresa. Y un negocio y una empresa es muy diferente. Un negocio es donde yo simplemente quiero lucrar, a mí no me importa a quién me lleve entre las patitas, ¿no? O sea, yo quiero lucrar y punto. Y una empresa es cuando tú te ocupas y te preocupas por la salud, el bienestar, el sabor, la honestidad, perdón, la autenticidad. O sea, entonces es cuando te comprometes realmente con las personas, con lo que tú tienes de visión que será tu nicho de mercado, lo que te va diciendo el mercado.
Entonces, por eso aquí en la región no lo manejamos. O sea, todo nuestro producto se va afuera, pero somos una empresa realmente joven. O sea, realmente a fondo así de la comercialización del producto no tenemos tanto tiempo, pues, o sea, gracias a Dios sí, pues, nos hemos dado a conocer, o sea, pues el producto en sí, ¿verdad? O sea, así estamos pues caminando. Hemos participado en eventos en varios países, sí hemos estado en varios países y también tenemos nuestro registro del FDA. Entonces ya estamos, pues gracias a Dios, a punto de exportar. ¿Nos podría comentar la validad de sus productos? Pues tenemos 18 sabores, o sea, y yo creo que es muy extenso, pues, o sea, pero son 18 sabores los que manejamos, o sea, normalmente, pues, ¿cómo les puedo decir? Es que no es en sí la fruta que manejes o la variedad que manejes. Yo pienso que está en la decisión que tomes para crear tus fórmulas, pues, ¿verdad? O sea, pero sí tenemos 18 sabores, somos los que manejamos. ¿A qué países van a exportar? Mira, pues a Dubái, a Illinois, a Los Ángeles y bueno, en varios lugares. No puedo decir todo tampoco. Ah, ok. No, pues qué padre que ya van a comenzar a exportar el pues producto. No es un camino fácil. No, no. no. Decir, o sea, yo en lo personal trabajo muchísimo. Hago cosas externas para poder sustentar como los gastos fijos de la empresa, porque pues pues ha sido muchísimo de nóminas, los servicios muy caros, y bueno, no es un camino así como que ya qué padre, ¿no? Ya voy a abrir y ya, o sea, pues no. No, pues no. Pero sí es muy bonito y pues yo creo que está como en todo, ¿no? Lo que tú quieras lograr, pues, o sea. Todo está en uno. Sí, todo está en uno realmente, ajá. ¿Cuando inició contó con ayuda profesional? No, bueno, no sé. ¿O a qué te refieres, perdón? Sí, O que si se asesoró por parte De que me dijeran. productores, No, fue la idea. Digo, siempre me ha gustado muchísimo la cocina. Pues imagínate, mi abuelo tenía una